para que puedan ustedes contar con una copia de nuestra clase del día de hoy, por aquello que les sea necesario revisar la clase. Así que iniciamos de una vez. Me faltan dos personas. Quizás se nos vayan a integrar en el transcurso. Bueno, tenemos entonces nuestra clase del, otra clase del día de hoy, 7 de septiembre. Vamos a iniciar entonces. Nuestro título del día de hoy es acerca de las etapas de el proceso de la embriología. Así que iniciamos. Buenos días a todos. Alabado sea Jesucristo. Finalizando la clase, yo les voy a compartir el link para que ustedes puedan revisar cada uno de los conceptos o definiciones de los que vayamos a hablar. Bueno, entonces iniciamos con la definición de la embriología, que nos hablan que es el estudio del crecimiento y diferenciación progresiva que tiene lugar durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Entonces, vamos a hablar de el inicio, de cómo se llega a dar no, tal vez no la creación específica de esto, puesto que todo eso ya lo tenemos más que claro nosotros. Vamos a iniciar de la semana octava a la semana 40, con características y efectos que se puedan notar en este procedimiento. Iniciando entonces con el proceso de la fecundación, que nos hablan de que es el proceso por el cual los dos gametos masculinos y femeninos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Con respecto a los genomas, pues se refiere a los genes que serán similares a los que portan los progenitores. También que los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados. Entonces, a esto es a lo que se le denomina la fecundación. Vamos a notar entonces por acá que durante dicho proceso, el óvulo fecundado se le denomina blastocisto, que tiene un tamaño, dice, aproximado de la punta de un lápiz y que viaja hacia el útero. Y las células formarán grupos. La masa interna conforma al bebé y la externa conformará el líquido amniótico. Y se implantará finalmente en el útero. Vamos entonces a indicar lo siguiente, que durante la relación sexual, eh, los espermatozoides realizarán el siguiente recorrido. Toda la parte de la implementación de donde se vaya a implantar es en el útero. Se realizará primero el recorrido para ir buscando por esta parte. Si ustedes alcanzan a ver, ahí están 4 espermatozoides. Ya se encuentra el óvulo fecundado, puesto que el óvulo madura por esta parte y al momento de estar maduro, el espermatozoide llega a buscarlo para fecundarlo. Una vez fecundado, pasan 5 días en el cual este óvulo fecundado cambia de nombre a blastocisto. Este blastocisto, a la hora de estar fecundado, que tiene por nombre ya un cigoto, este cigoto comenzará en una serie de multiplicaciones de células por medio del proceso de la mitosis, ya que cada una de dichas células pues contendrán 23 pares de cromosomas, porque estos óvulos, estas células no son células sexuales. Pasarán entonces 14 días
para que baje hacia el útero y se pueda implantar en una parte del útero. No siempre se va a implantar en el mismo lugar o en un lugar o lado específico, puesto que puede fecundarse en el lado derecho también de donde se vaya a madurar el óvulo. Al momento de que este blastocisto se implante, se romperá todo el envoltorio del blastocisto y de esa forma es como se conectará el, el cigoto, que cambiará de nombre a embrión. Entonces, el embrión ya se va a implantar en el útero, de donde se va a ir alimentando durante las siguientes 8 semanas. Tenemos entonces que para las etapas del embarazo vamos a hablar únicamente de su composición como 3 trimestres. Nos damos cuenta que en el primer trimestre, el primer mes, que comúnmente se compone de 4 semanas, pero hay meses en los que se compondrán no exactamente de 4 semanas. Por lo tanto, para el primer trimestre vamos a hablar de que se compondrá de 13 semanas aproximadamente, a veces 14, a veces 13, pero se mantendrá en ese rango. A la hora de nosotros multiplicar estas 13 semanas por los 3, que son los trimestres, contaremos con una aproximación de 39 semanas de gestación. Entre estos trimestres se van a realizar diversos cambios y los cambios más importantes se van a dar en el primer trimestre, donde van a existir nombres muy complejos a la hora de indicarnos cada uno de los procedimientos. Por esta razón es que vamos a hablar únicamente nosotros de la semana octava en adelante y qué tipo de procesos van a suceder en cada uno de estos cambios. Iniciamos con el primer trimestre. Permítanme un momento. Me dice Eric que Olivares no pudo conectarse a la clase, ya que salió a hacer unas cosas. Bueno, entonces, gracias Eric. Vamos a compartirle el link entonces de la clase para que no se atrase. Bueno, con respecto a nuestro tema, nos damos cuenta que durante el primer trimestre nos hacen las siguientes descripciones: que el cigoto crece a partir de una célula y se desarrollan trillones de ellas para la formación de un descendiente. Como les había indicado, esto se realiza por medio del proceso de la mitosis. Estas células desarrollan tejidos que componen órganos complejos para el funcionamiento de los seres vivos. Entre los primeros órganos que se van a desarrollar podemos encontrar que es el cerebro. Por acá se los estoy describiendo: el cerebro, la columna vertebral y el corazón. Se habla de mucha vulnerabilidad en este primer trimestre, debido a que es muy vulnerable al alcohol, al tabaco, a las drogas, todo tipo de estupefacientes o psicotrópicos que vaya a consumir la madre. Muchas veces no de forma voluntaria o a propósito, ya que durante el primer mes de gestación, pues muchas veces las madres no saben que se encuentran en ese proceso, ya que se pueden hablar de la irregularidad con respecto al periodo de menstruación, y entonces a veces se han dado casos de que se ovula hasta después de 2 meses, y entonces con esto muchas veces se afecta a lo que es el embrión, debido a que puede darse lo que es un aborto simultáneo, y en este aborto simultáneo no se pueden dar cuenta de que ha sucedido tal, debido al tamaño que tiene el embrión en esos momentos, ya que cuando ha transcurrido
tan solo 4 semanas. Puede tener únicamente, cuando han transcurrido las 4 semanas, que es lo equivalente a un mes, tan solo puede contar con entre 3 y 5 milímetros de tamaño. Entonces, eh, si se da un aborto simultáneo, muchas veces no se dan cuenta de que ha sucedido este efecto. Entonces, está el segundo trimestre del embarazo, es decir, los primeros 6 meses, que es el periodo de crecimiento, dice, de los latidos del corazón pueden escucharse con un estetoscopio. El feto puede sufrir, dice, de hipo, puede chuparse el pulgar para ir experimentando todo lo que lo rodea. Se concluye entonces que después de la fecundación se constituye al cigoto. Después de lo que es el día 14, este cigoto se le denomina embrión. Se le llamará de esta forma por las próximas 8 semanas, ya que en la semana 9 ya se le va a denominar feto, y se le denominará feto hasta que concluyan las 40 semanas. Cambiará de denominación hasta el momento del alumbramiento o parto, donde ya se le denominará un bebé hasta el nacimiento. Se dice que del momento en el que se le está denominando embrión hasta la semana 27, que se encuentra todavía en el 6.º mes, si se da un alumbramiento o una interrupción del feto, se le denomina aborto simultáneo, ya que el Profe, feto, sí, dígame. usted dijo que se le va a llamar feto hasta que concluya las 40 semanas. Sí, hasta el momento del nacimiento. Ah, ya, ya. Al momento en el que nace, entonces ya se le denomina bebé. Ajá. Les indicaba que cuando se da un alumbramiento o un parto, cuando se está abarcando todavía el 6.º mes, se conoce como un aborto simultáneo porque no hay posibilidades de que el feto sobreviva. Esto, hemos escuchado todos que hasta existen nacimientos 7 vecinos. Esto es debido a que en estos momentos, cuando se ha transcurrido se está iniciando la semana 28. En la semana 28 se puede dar un parto alumbramiento, y en este tiempo o en este periodo ya pueden sobrevivir mediante la utilización de una incubadora y también con cuidados especiales y necesarios. Entonces, se habla de que a partir de los 7 meses ya puede generarse un alumbramiento de tipo prematuro. Es decir, de la semana 28 a la semana 35 se le conocerá como un nacimiento o alumbramiento prematuro. Después de la semana 35, de la 36 a la 40, que es el periodo de gestación normal, ya se le denominará entonces un nacimiento o un parto normal. Pueden transcurrir no exactamente las 40 semanas, pueden ser solamente 39, pueden ser 40, e inclusive se ha hablado de que han transcurrido 42 semanas y todavía se ha logrado tal vez obtener a un niño vivo, ya que cuando transcurren las 40 semanas hay pocas probabilidades de que esto ocurra. Entre las características que van a ocurrir en este último trimestre,
Se habla de que hay, crece con mayor rapidez y desarrolla grasa bajo la piel, lo que le permite mantener su temperatura corporal. Asimismo, se forman neuronas en el encéfalo a razón de 250.000 células por minuto. Ya puede responder el feto a los sonidos y a la voz de la madre. Esto son lo que ocurre entonces en el trayecto de lo que son las 9 etapas. Por supuesto, esto solo es un resumen de los aspectos que ocurren, ya que Profe, ocurren, pero dígame, 40 semanas no son 3 meses. perdón, fíjese que lo escuché entrecortado. ¿Cómo dice? 40 semanas no es equivalente a 10 meses, no 9. No, fíjese que es que hay meses en los cuales solo se cuantifican 3 semanas y en otros se van a cuantificar 4. No es de que se vayan a cuantificar las 4 exactamente o inclusive contando, pues a veces nos damos cuenta que hay hasta 5 semanas dentro de un mes, pero no es la forma en la que se cuantifica en el periodo de gestación. Ah, ya, gracias. Bueno, asimismo se hablan de los gemelos univitelinos y también se hablan de los gemelos bivitelinos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Cuando se habla de un gemelo univitelino, este se genera por herencia paterna. Vamos a indicar que, por ejemplo, Juan Pablo, eh, al momento de que se está llevando a cabo el cigoto, recordemos que es un cigoto. Cigoto se le va a denominar al óvulo ya fecundado. Dicho óvulo cuenta con 23 unidades de cromosomas del papá y 23 de la mamá. El que le aporta el sexo al niño es el papá, que puede ser niña o niño. Cada espermatozoide va a poder ser un niño o una niña. Al momento de ya estar fecundado el óvulo, ya se tendría que saber si es niña o si es niño. Lo que sucede en este proceso de gemelos univitelinos es que el cigoto que con el que se cuenta, el espermatozoide que ha fecundado a dicho óvulo se divide en dos o en más partes. Lo común es que se divida en dos partes y con esto se van a desarrollar a dos niños o a dos niñas. Por ningún motivo se pueden generar uno y uno, es decir, una niña y un niño. Esto es porque es un mismo espermatozoide y cada espermatozoide ya va indicado como un niño o como una niña. Entonces, los gemelos univitelinos van a desarrollarse dentro de una misma bolsa, se van a alimentar con el mismo cordón umbilical y van a contar con características idénticas uno con el otro. Si son dos niñas, van a parecerse casi que al 100%, si son dos niños, también. Ahora bien, también se Profe, habla, dígame. o sea, si son univitelinos, son o dos niños o dos niñas, pero no uno y uno. Correcto. Pero, o sea, Fíjate. que yo sepa, los univitelinos son los que se parecen así un montón. Los vitelinos son los que no se parecen así. Perdón que ponga el ejemplo, pero por ejemplo, Anthony y Ronnie, que yo Ajá. sepa, son bivitelinos y pues, no se parecen ni uno con el otro, la Sí. verdad. Pero, Ajá. o sea, ¿qué otro caso de gemelos hay? El de Aníbal creo yo que también es gemelo, pero se parecen con la hermana y yo creo que son univitelinos y son uno y uno. Es que pueden parecerse, pero solo como hermanos. Hay hermanos que también tienen rasgos físicos casi idénticos, pero no van a ser similares. Similares así al 100%. Hay hermanos que se parecen de esa forma.
La diferencia es que cuando son gemelos bivitelinos se hablan de que se están madurando dos óvulos y esto se genera por herencia materna, porque es la madre quien madura dos óvulos y se fecundan mediante dos espermatozoides. Aquí es donde sucede que pueden darse dos niñas, perdón, pueden darse dos niñas, pueden darse dos niños o pueden darse uno y uno, pero estos no van a parecerse porque estos pueden considerarse solo como hermanos, no del mismo, no de la misma gestación o del mismo embarazo, sino pueden considerarse como de distintos. Eso es lo que sucede por parte de los gemelos bivitelinos, que se da por herencia materna, no el univitelino que se da por herencia paterna, que esta es el responsable de este efecto, es el espermatozoide. Y como es un mismo espermatozoide el que se divide, no puede un espermatozoide, el espermatozoide que vaya a fecundar al óvulo, no puede ser hombre y mujer y partirse. Este que fecunda al óvulo o es hombre o es mujer, pero no puede ser ambas y se van a desarrollar en una misma bolsa, a diferencia de los gemelos bivitelinos. Por aquí están los gemelos monocigóticos, que es el mismo de univitelinos, donde nos damos cuenta que el óvulo fecundado se divide por efecto del espermatozoide y se desarrollan dos dentro de una misma bolsa. Estos son los que sí se parecen. Dijimos que pueden ser dos niñas o dos niños, pero no pueden ser uno y uno porque es el mismo espermatozoide. Donde sí pueden ser este de bicigoto, B nos da la idea de dos. Aquí lo que sucede es de que se van a fecundar dos óvulos, pero esto es por herencia de la madre. Y entonces se van a insertar en distintas partes de lo que es el útero. Y el que esté más cercano de la entrada de la vulva será el que vaya a nacer primero. No precisamente el que esté más desarrollado, sino el que tenga menos espacio para desarrollarse dentro del útero. Me quedo hasta aquí. Elías, otra duda que tengamos. No, ya como se hace todo el proceso ya me quedó claro. Gracias. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de cómo se lleva a cabo la fecundación, ¿le parece? Profe, pero digamos, solo hay una duda. Ahí en lo de los gemelos visigóticos y eso medio me quedó claro, así como la creación de ellos, de que a veces son como los no, Los vivitelinos, bivitelinos. Ajá, que son los son, mismos. Es lo mismo. Solo que se le está denominando ah, con distinto nombre. Visigoto y vivitelino es el sinónimo de la palabra. así pues cuando, digamos, el vivitelino, que es cuando, digamos, cada uno tiene como su propia bolsa y todo, y los Correcto. vivitelinos es cuando comparten. El univitelino sí es el que comparte. El univitelino también se le denomina monocigótico, pero sufre el Mm, mismo efecto, que es mm, la partición del espermatozoide. Por esto acá se dice que no puede ser niña y niño porque el espermatozoide que vaya a fecundar al óvulo, pues ya se sabe que es o es varón o es mujer, y entonces al momento de la bipartición del espermatozoide van a ser dos niñas o dos niños, no pueden ser uno y uno. mm. Y pues tiene que ser también del mismo género. Así es. Ya. Vaya, profe. Bueno, entonces, con respecto al ejercicio, les voy a indicar que consiste en crear una línea de tiempo con las semanas de gestación que deberá contar con ilustración de cada etapa y una breve descripción de cada una de ellas. Les dejo a criterio de ustedes si quieren trabajarlo de semana en semana, que también se puede conseguir esa información. Puede ser que lo hagan también
durante los 9 meses, una etapa por cada mes, o puede que lo hagan como lo expliqué, que por medio de un trimestre. ¿Tenemos dudas al respecto? No. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí con nuestra clase. Aunque, señor Alejandro Elías, no muy convencido. Bien, hombre, sí, Bueno, convencido. un 60%, aunque sea. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Gracias por su asistencia, que tengan feliz día. Los veo la próxima semana. La próxima semana nos corresponde hablar sobre la anatomía de la piel, las distintas capas que constituyen la piel. Y la última semana creo que vayamos a tener nuestras clases. Vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de golpes que pueden afectar a la piel, a nuestro cuerpo, que pueden ser luxaciones o de esas marcas que Elías a veces, permítame.